rostros reales de los Thundercats. Leono está inspirado en el león, es el heredero al título. El señor de los Thundercats es hijo de Claudus, ex-rey de Thundera. Después de escapar de su mundo, se convierte en el líder de los Thundercats. Su historia comienza cuando es un pequeño de 12 años, pero durante el viaje al tercer planeta, a diferencia de los otros Thundercats, despierta con un cuerpo diferente, de adulto, esto debido a un fallo en la cápsula, cual, en lugar de prevenir el envejecimiento, solo lo disminuyó. Sus armas son la espada del augurio, cual puede disparar rayos de energía, mirar a través de grandes distancias, también puede ser llamada desde cualquier lugar y si fuera poco, cuenta con la garra felina, un guante escudo que puede ser lanzado para atacar en batalla. Tigro fue adoptado por Claudus, por ello también es hermano adoptivo de Leono, es el arquitecto y científico de los Thundercats. Su carácter se define como inteligente y astuto, tiene como arma un látigo que termina en 3 esferas, al golpear produce efectos explosivos en sus adversarios, también lo utiliza para hacerse invisible al enredarlo en su cuerpo. Tiene un poder mental con cual logra proyectar ilusiones en la mente de los demás, su única debilidad es que no puede nadar. Pantro, inspirado en una pantera, cuenta con una fuerza fuera de lo normal y es maestro de todas las artes marciales, mecánico y piloto de los Thundercats. Aunque explosivo, tiene un buen sentido del humor. En Thundera era el segundo noble, solo después de Yaga su arma preferida son los chacos. Estos tienen forma de garras y pueden lanzar distintos ataques, suele utilizar los picos en sus bandas en las batallas y su única debilidad es el miedo a los murciélagos. Chitara, inspirada en un guepardo, es hermosa, valiente y a menudo es la voz de la razón, tiene un sexto sentido felino, cual le permite detectar si hay un peligro cerca, domina distintos artes marciales, sus armas principales son la supervelocidad, la agilidad y la vara o bastón de Bo. Este artefacto consiste en una vara resistente y flexible, que se puede expandir o retraer a su voluntad. Puede lanzar electricidad o energía con él, al reducirlo puede guardarlo en su brazalete, además de tener un intercomunicador integrado. Le gusta el agua y generalmente ella es buena consejera. Los hermanos felinos, ambos están inspirados en el lince o gato montés, son revoltosos, utilizan trucos y trampas para combatir. Felina es la más ágil de ambos, usa el ataque rodante contra sus enemigos, tienen como armas las tablas deslizantes o flotantes con cuales surfean en el aire, utilizan cápsulas, esferas y otras armas de distracción, estas las llevan en unas bolsas atadas a sus cinturones, a veces utilizan ondas para lanzar sus artefactos a los enemigos. Son los personajes imprudentes de la serie, sin embargo, muy valientes y en proceso de aprendizaje. Mumm-Ra es el principal enemigo de los Thundercats, su objetivo es destruirlos y dominar el tercer planeta. En apariencia eterno, por ello se hace llamar el Inmortal, tiene conocimientos de hechicería y es siervo a espíritus malignos quienes le dan poder. Descansa en la pirámide de Onix en el antiguo Egipto. Su forma natural antes de obtener poderes es la de una momia decrépita, por ello debe regresar a su sarcófago para reponer fuerzas. Ya transformado, puede lanzar rayos de energía, levitar y realizar distintas transmutaciones de su cuerpo. Su gran debilidad, no puede mirar su reflejo, cuando es derrotado tiene que volver a su sarcófago para recuperarse, tiene a su servicio a los mutantes, Buitro, Reptilio, Mandriloc y Chacalón. Yaga, inspirado en el jaguar, es conocido como el sabio, era el principal guardián de la espada del augurio, y es quien reúne a los Thundercats para llevarlos a un lugar seguro, es el héroe anónimo de esta serie, sacrifica su vida por ellos, ya que se ofrece como voluntario para pilotear la nave que los llevará en las cápsulas al tercer planeta. Él sabía que al no estar en animación suspendida como los demás, la edad le haría estragos, es por ello que no sobrevive. Al principio solo es visto por Leono para guiarlo en sus decisiones. Snarf es un gato doméstico de la raza Snarf. Esta especie de felinos son criaturas amables e incapaces de hacer el mal. Su nombre es Osberto, pero detesta que lo llamen así. Fue el niñero y protector de Leono durante su infancia, muy fiel a los Thundercats. Es ingenioso, aunque eso sí, muy hablador. Entre sus principales fortalezas está el poder comunicarse con los animales del tercer planeta. Con esto, en muchos episodios logra su ayuda para los felinos cósmicos.